Año 2020. Cada vez tenemos más información, pero también han surgido diferentes bandos, diferentes corrientes de entrenamiento que tienen un mismo objetivo, la hipertrofia muscular. Pero hay una guerra. Y hoy, en este vídeo, te voy a contar en qué bando estoy. No te pierdas este vídeo porque tiene mucha chicha. Si estáis viendo este vídeo, si estáis aquí, seguramente será porque os gusta el tema de las ganancias de masa muscular, el mundo del culturismo, del fitness, seguís a varias cuentas y estáis un poco perdidos porque os llega mucha información de todo tipo. Con esto me refiero a que muchas veces el mensaje que se manda es un mensaje contradictorio. Porque, como decíamos en la introducción de este vídeo, están surgiendo diferentes corrientes de entrenamiento y cada una de estas corrientes está enfatizando ciertos puntos. Y al enfatizar ciertos puntos da la sensación como que otros son menos importantes, pero luego te vas a otra corriente y estos que eran menos importantes parece ser que lo son más. Entonces, con este vídeo lo que quiero es mostrarte las diferentes corrientes de entrenamiento, cuáles son estos puntos importantes que marca cada una de estas corrientes de entrenamiento para aclararte todo muchísimo más y que así puedas ver las diferencias reales que hay entre las diferentes corrientes de entrenamiento y no solo eso, sino los puntos en común que tienen cada una de ellas. Así que vamos a empezar poco a poco explicando cada una de ellas para que quede todo más claro que el agua. Antes de empezar a hablar de las diferentes corrientes de entrenamiento es importante hacer una pequeña división y clasificación de las mismas. Realmente no terminaríamos nunca porque de cada corriente de entrenamiento se pueden sacar ciertos puntos y saldrá otra y otra y otra y otra y tendremos muchísimas. Entonces me he permitido el lujo de crear mi propia clasificación de estas corrientes de entrenamiento y veremos que principalmente he sacado 4 y cada una de estas tendrá sus propias características, así que empezaremos por una. Iremos explicando cuáles son los puntos, iremos al otro extremo, explicaremos cuáles son los puntos y así con todas ellas. Así que empezaremos por la primera, que es la corriente de la alta intensidad. Podría decirse que todas estas corrientes de entrenamiento están basadas en la ciencia, porque lo que hacen básicamente es coger un criterio, un mecanismo, una variable que esté relacionada con las ganancias de masa muscular y la llevan a su máxima expresión. Esto pasa con la alta intensidad, con la eficiencia, con el volumen, con las diferentes corrientes de entrenamiento que tenemos. Así que vamos a empezar con la primera, con la intensidad, y si veis aquí en la pizarrita podríamos ponerla en uno de los extremos. Vale, ¿en qué se basa el entrenamiento de alta intensidad? Bueno, pues como bien dice el nombre, en la muy alta intensidad, y es que cada una de las series que realizamos las llevamos a RIR 0, que sería intensidad máxima, al fallo o más allá del fallo utilizando técnicas de entrenamiento de alta intensidad. Aquí tendríamos técnicas como las drop sets, las rest pause, las widow makers, bastante famosas entre las corrientes de alta intensidad que no dejan de ser una acumulación de rest pause en diferentes ejercicios. Y bueno, con esto lo que estamos consiguiendo es, con poco volumen de entrenamiento, cuando hablamos de series, metiendo muy pocas series, un trabajo muy intenso, pues acumular un estímulo efectivo. Esta corriente trabaja en un rango de repeticiones de entre 6 y 25, que sería este rango clásico de hipertrofia. Esto no quiere decir que toquen menos o más repeticiones, pero la mayoría del tiempo y en la mayoría de ejercicios trabajarán en este rango de repeticiones. El volumen de entrenamiento, como hemos dicho, es bajo, es bastante bajo. Estaríamos hablando de 5 series por grupo muscular a la semana o menos, hasta 10 series por grupo muscular a la semana. Aquí es importante matizar que estas son algunas generalidades que luego, si nos metemos dentro de la corriente de entrenamiento, podemos sacar muchos más puntos y más diferencias, ¿no? Bueno, en este caso trabajan con bastantes ejercicios por sesión y las rutinas de entrenamiento que suelen realizar son poco divididas. ¿A qué me refiero con esto? Pues que realizan rutinas de entrenamiento estilo full body o estilo torso-pierna y sin dividirlas en exceso, y por lo tanto en cada una de las sesiones meten bastantes ejercicios y diferentes. Normalmente se suele trabajar con poca frecuencia semanal porque, como la intensidad, el grado de esfuerzo es tan alto, se necesita bastante recuperación de sesión a sesión. Y como decíamos, como las estructuras de entrenamiento suelen ser poco divididas y muchas veces se repiten los grupos musculares, pues por lo tanto el descanso que tenemos que dejar entre sesiones
debería ser mayor. Aquí estamos hablando de que muchas veces trabajan 3 días a la semana, 4 días a la semana y no mucho más. Y luego el último punto, y uno de los puntos más importantes, es la progresión en base a estos puntos que hemos comentado. Se centran mucho en el rendimiento y progresar en rendimiento con una muy alta intensidad. En el otro lado del eje nos encontraríamos, en el otro extremo, al volumen de entrenamiento. Vale, es importante que si estamos hablando de corrientes de entrenamiento basadas en la ciencia, tampoco es que tengamos una corriente de muchísimo volumen de entrenamiento. Sabemos que hay una dosis respuesta en cuanto al volumen de entrenamiento y las ganancias hasta cierto punto. Pues esta otra corriente lo que busca es llegar a este punto donde encontramos las máximas ganancias. Entonces, ¿en qué se basa esta corriente de entrenamiento? Bueno, se suele basar en progresar en el volumen de entrenamiento a lo largo del tiempo como variable principal. Puede ser dentro del mesociclo o entre diferentes mesociclos. Estaríamos hablando de trabajar entre 10, 25, 30 series por grupo muscular a la semana. Y los rangos de repeticiones que se utilizan principalmente son moderados también. Estaríamos hablando de entre 6, 15, 20 repeticiones en cada una de las series. La intensidad que utilizan en este caso es moderada alta. ¿A qué me refiero con esto? Que, como sabemos, lo que van a compartir todas las corrientes es trabajar muy cerca del fallo, porque este principio es primordial. Pero claro, trabajar cerca del fallo no quiere decir estar fallando continuamente. Esta corriente de entrenamiento se basa en trabajar de 4 repeticiones en recámara, de un RIR 4 hasta un RIR 0, fallo y, en algunos casos, más allá del fallo, con técnicas de entrenamiento de alta intensidad. Pero la media suele ser trabajar con un RIR 1-2, dejando 1-2 repeticiones en recámara, que sería muy intenso, pero sin ser intensidades máximas. Las rutinas de entrenamiento suelen ser algo más divididas para acumular más volumen de entrenamiento en cada sesión de cada uno de los grupos musculares. Estaríamos hablando de rutinas de entrenamiento push-pull legs o rutinas de entrenamiento divididas por grupos musculares, pero añadiendo y metiendo una frecuencia 1-3 por grupo muscular a la semana. Y la selección de ejercicios suele ser en base a criterios biomecánicos, ratio estímulo-fatiga y otros tantos conceptos que podemos ir hablando. Y luego, como último punto, pero no menos importante, se centran en la progresión a medio y largo plazo en base a estos puntos. ¿Qué quiere decir? Que esta corriente de entrenamiento también lo que buscará es ir progresando a lo largo del tiempo y que seamos capaces de mover más peso o más repeticiones con el mismo peso en un rango de repeticiones específico. Al otro lado del eje, en otro eje diferente, tendríamos la corriente de la ejecución y eficiencia. Esta corriente de entrenamiento se basa en la selección de ejercicios como variable principal para conseguir los mejores resultados y las mayores ganancias de masa muscular. En este caso, la biomecánica juega un papel muy importante. Tenemos puntos relacionados con el perfil de resistencia, la propia estabilidad, las líneas de fuerza, el ratio estímulo-fatiga, el control del movimiento, el trabajo de la zona específica. Entonces, esta corriente de entrenamiento lo que hace es este punto de selección de ejercicios llevarlo a su máxima expresión para que, haciendo una selección de ejercicios concreta en base al individuo, no tengamos que hacer ni miles de ejercicios ni miles de series, sino que con unos pocos ejercicios modificados podamos sacarle el máximo partido. Vale, pero no se basen únicamente en esto, sino que otras variables de entrenamiento importantes, como puede ser el rango de repeticiones, moderado, lo tienen bastante presente. Trabajar entre 6 y 15, 20 repeticiones. O sea, veíamos que las diferentes corrientes de entrenamiento tienen en cuenta esto. Trabajar con un grado de esfuerzo alto, estamos hablando dejando entre 2 repeticiones en recámara y 0 y yendo al fallo o más allá del fallo también en ciertas ocasiones y metiendo un volumen de entrenamiento moderado, ni la parte de la muy alta intensidad ni la parte del alto volumen de entrenamiento, sino que se quedan en un volumen de entrenamiento moderado entre 8 o 15 series por grupo muscular a la semana más o menos, ya que con esta propia selección de ejercicios no se necesitaría meter mucho más volumen de entrenamiento porque le habríamos sacado el máximo partido a cada una de estas series. Y como último punto, pero no menos importante, la progresión en base a todos estos puntos que hemos comentado. Entonces, ir progresando en cada uno de estos ejercicios que hemos elegido
con estos rangos de repeticiones en este volumen de entrenamiento y poco a poco ser capaces de mover más peso o más repeticiones en el mismo rango de repeticiones. Luego, en el otro extremo de la ejecución y la eficiencia, tendríamos el power building o el uso de básicos de powerlifting para mejorar en las ganancias de masa muscular. Estos ejercicios serían el peso muerto, el press banca y la sentadilla. A estos ejercicios también se le añadirían otros básicos, como les llaman los de esta corriente de entrenamiento, que serían el press militar, dominadas, algún remo, como puede ser el shield row, y el objetivo principal es mejorar el 1RM en estos ejercicios básicos y luego ir mejorando o transferir esto a otros ejercicios más específicos de hipertrofia. Las intensidades que utilizan son intensidades moderadas altas. ¿Por qué moderadas altas? Porque en gran parte de la temporada se suelen trabajar con intensidades submáximas en base al porcentaje del RM, pues como puede ser un 70, 75%, 80% del 1RM, y en ninguno de los casos suelen llevar al fallo muscular estos levantamientos, quitando momentos puntuales, ¿no? Luego, en ejercicios no básicos sí que suelen trabajar con grados de esfuerzo altos, incluso llevando series más allá del fallo, ¿no? El volumen de entrenamiento suele ser moderado alto cuando se hace un conteo de las series y el volumen de entrenamiento que meten entre los ejercicios básicos y los ejercicios complementarios o accesorios suelen estar cerca de las 20 o más allá de las 20 series por grupo muscular a la semana, y suelen meter una mayor frecuencia de entrenamiento a estos ejercicios básicos, y a lo largo de la temporada no los suelen modificar ni quitar. Sí que suelen meter algunas variantes para mejorar en estos básicos. Y como punto importante se basan en la progresión de estos puntos, o sea, se basan en ser más fuertes en estos ejercicios básicos. Una vez vistas estas corrientes de entrenamiento más puras, lo que solemos ver normalmente suele ser una combinación de varias corrientes de entrenamiento que cogen unos conceptos de unas, otros conceptos de otras y salen nuevas metodologías de trabajo. Y al final esta lucha o esta guerra que suele haber suele ser bastante absurda, porque al final llevar una variable de entrenamiento, un mecanismo o un punto a su máxima expresión lo que hace es restar importancia a otros puntos que son igual de importantes. Nadie me puede negar que la ejecución y la eficiencia sea un punto importante, que el grado de esfuerzo sea otro punto importante, que el volumen de entrenamiento sea una de las variables más importantes, que todo esto sea importante, que la progresión en las cargas. O sea, al final nos damos cuenta que aunque cada una de estas corrientes lleve una variable a su máxima expresión, luego después utilizan las otras variables de entrenamiento aunque no se le dé importancia. Por ejemplo, en la alta intensidad se critica el bajo volumen de entrenamiento, pero lo que hacen es meter volumen de trabajo a base de técnicas de entrenamiento de muy alta intensidad. En el volumen de entrenamiento, aunque se vaya con un RIR 4 hasta un RIR 0 y muchas de las veces trabaje en un RIR 2, tienes que estar cerca del fallo muscular para que haya esas adaptaciones y se llega al fallo muscular, lo que quiere decir que también se está trabajando. Cuando hablamos de eficiencia y ejecución y la selección de diferentes ejercicios, en todas las demás corrientes de entrenamiento se hace una selección de ejercicios en base a estas variables biomecánicas. Entonces se tiene como base y se tiene en cuenta que esto se hace así. De hecho, en esta corriente de la eficiencia y la ejecución, que me parece súper interesante y que tiene un background teórico que está justificando cada una de las cosas que se van realizando, después, cuando vemos en intervenciones prácticas, no hay muchas diferencias entre, por ejemplo, ajustar un perfil de resistencia respecto a otro o lo que sea. Y esto pasa con absolutamente todo. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de suplementación y vemos que a nivel fisiológico un suplemento tiene todo el sentido del mundo, pensamos, este suplemento es la leche. Pero luego, cuando vamos a intervenciones prácticas, nos damos cuenta que algunos suplementos, por mucho sentido que tengan, después no tienen cierta efectividad. ¿A qué me refiero con esto? Que esta corriente de entrenamiento que lleva a su máxima expresión la eficiencia y la ejecución, muchas veces se carece de cierta evidencia para hacer ciertas cosas, aunque a nivel teórico, a nivel biomecánico, tenga mucho sentido. ¿Esto quiere decir que no valga? Ni muchísimo menos. De hecho, lo que necesitamos son trabajos de intervención muchos más para ver realmente la efectividad de hacer estas pequeñas modificaciones. A las malas, mal no te va a hacer. ¿Que vaya a ser 1000 veces mejor? No lo sabemos. Entonces, aplicarlo es interesante. Y aplicarlo aunque seas de otra corriente de entrenamiento.
Por tanto, si nos quedamos un poco en el centro y cogemos lo mejor de cada una de estas corrientes de entrenamiento, tendremos un abanico de herramientas mucho más amplio y podremos utilizar cada una de estas herramientas en diferentes situaciones. Un mismo atleta, a lo largo de toda la temporada, puede que le interese en un momento acumular más volumen de entrenamiento, en otro momento trabajar con una mayor intensidad, o que incluso haga uso de estos ejercicios básicos y mejorar la fuerza en un mesociclo, en varios mesociclos, y el resto hacer uso de la eficiencia a la hora de hacer una selección de ejercicios. Entonces, con todo esto, lo que os quiero decir es que tenemos 1000 posibilidades, y que quedarnos en una corriente de entrenamiento y pensar que es mejor que todas las demás e incluso intentar desprestigiar al resto, desde mi punto de vista, creo que es lo menos inteligente, y lo único que vamos a conseguir con esto es tener la mente muy cerrada y no saber sacar provecho a toda la información que tenemos en nuestras manos. Así que esto era básicamente lo que os quería decir. Como veis, yo no tengo una posición marcada, no voy a estar en ninguna de estas corrientes, sino que me veréis, como comentaba, cogiendo lo mejor de cada una de estas e intentando aplicarlo en el momento que corresponda. Luego también, dependiendo del perfil de persona que seas, puede interesarte más coger algunas cosas de una corriente de entrenamiento y aplicarlas respecto a otras. Así que va a depender mucho del tipo de persona, va a depender mucho del momento en el que te encuentres, de los años de entrenamiento que lleves y muchas otras cosas más. Si os interesa todo esto, queréis que hable de una corriente de entrenamiento más, o que incluso os dé mis puntos interesantes de cada una de estas corrientes de entrenamiento, dejádmelo en los comentarios. Dadle un buen like a este vídeo, compártelo con todos tus colegas y nada, que seguiremos aquí dándole muchísima caña, y tenemos que hacer honor a la frase de no brain, no gain. 1, 2, and this is how it goes.